Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una noticia más. Es una bomba que sacudirá tus creencias más profundas, una revelación que desmantela el mito cuidadosamente construido alrededor de uno de los hombres más poderosos y controvertidos de la historia de México, Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que durante décadas se movió entre las sombras, manipulando hilos invisibles, cerrando bocas y silenciando testigos con un poder casi absoluto. Hoy, la verdad finalmente explota como un trueno en medio de la noche. Y no es para menos. Porque detrás de sus trajes elegantes, sus discursos calculados y su sonrisa fría, se escondía un instinto brutal y una frialdad capaz de acabar con cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Esta es la historia prohibida, la historia que intentaron borrar de todos los archivos, la historia de cómo Carlos Salinas mató a Manuela, una mujer cuya existencia misma representaba un peligro para el exmandatario. Manuela no era solo una mujer más en su vida. No era un nombre al azar que se perdería en la lista interminable de víctimas del sistema. Manuela era el testimonio viviente de secretos que podrían haberlo destruido todo, negocios ilícitos, acuerdos oscuros, traiciones internas y pactos con figuras que se movían al margen de la ley. Ella lo sabía todo. Y por eso mismo, se convirtió en un blanco. Dicen que la noche en que Manuela desapareció, el viento helado que recorrió las calles de la Ciudad de México parecía anunciar una tragedia inevitable. Algunos afirman haberla visto suplicando ayuda, rogando que alguien la escuchara, mientras otras voces aseguran que jamás tuvo oportunidad de escapar del cerco letal que Salinas tejió a su alrededor. En los pasillos más oscuros del poder, se escuchaban murmullos: el que se atreva a hablar, seguirá el mismo destino. La versión oficial, maquillada y meticulosamente diseñada, hablaba de un accidente, de un error, de una casualidad trágica. Pero detrás de esa cortina de humo, los verdaderos testigos callaban por miedo, por amenazas o por dinero. Mientras tanto, Carlos Salinas continuaba ascendiendo, consolidando su imperio político y económico, bañándose en el aplauso de los que preferían no saber. Hoy, después de años de silencio, la verdad se abre paso como un puñal afilado. Porque hay documentos, hay grabaciones, hay testigos que finalmente decidieron romper el silencio. Y porque hay una audiencia que ya no se conforma con mentiras disfrazadas de versiones oficiales. Este no es solo un video, es un grito de justicia. Es la voz de Manuela volviendo desde el más allá para exigir que el mundo sepa cómo y por qué fue silenciada. Es una advertencia brutal para quienes todavía creen que el poder absoluto puede enterrar la verdad para siempre. Quédate hasta el final, porque cada segundo cuenta. Cada palabra desvela un fragmento de la verdad. Una verdad incómoda, dolorosa, pero necesaria. Y cuando termines de ver este video, ya no serás el mismo. Suscríbete ahora mismo, porque necesitamos tu fuerza para seguir sacando a la luz estas historias que el poder quiere ocultar. Dale like, comenta y comparte, porque la justicia comienza cuando dejamos de callar. Hoy no hablamos de rumores de pasillo ni de cuentos conspirativos. Hoy hablamos de un silencio comprado con sangre, de una mujer que conocía demasiado y de un hombre dispuesto a todo para no perder su trono. Manuela era mucho más que un nombre olvidado en un expediente polvoriento. Era una amenaza viviente, una bomba de tiempo que caminaba con la verdad latiendo en sus venas. Sabía demasiado, las cuentas escondidas, los pactos secretos con capós intocables, los fraudes millonarios, los enemigos traicionados y los amigos eliminados en la oscuridad. Sabía cada detalle de ese imperio cimentado sobre mentiras y cadáveres. Dicen que aquella noche, Manuela temblaba. Sabía que la muerte venía por ella, disfrazada de un accidente, de una sobredosis, o de un suicidio cuidadosamente planeado. Sus ojos reflejaban terror, pero también un fuego de resistencia, como si gritara al universo: no me van a callar. Pero en el México gobernado por Salinas, las palabras eran peligrosas y el silencio se compraba a cualquier precio. Aquellos que la vieron la noche de su desaparición todavía recuerdan el eco de sus pasos, las llamadas desesperadas, los mensajes que nunca llegaron a su destino. Dicen que sus gritos quedaron atrapados en las paredes frías de un cuarto sin ventanas. Dicen que imploró piedad. Y dicen que, del otro lado, la respuesta fue un silencio tan absoluto que podía escucharse el latido del propio miedo. Mientras tanto, en las esferas de poder, las copas de vino se alzaban, las carcajadas llenaban los salones dorados y Salinas, con su sonrisa impenetrable, sellaba el destino de una mujer que había osado conocerlo demasiado bien. Para él, Manuela era solo una ficha más en un tablero gigantesco. Una ficha que, cuando amenaza con salirse del juego, se elimina sin contemplaciones. Los medios oficiales callaron. Las autoridades fingieron investigar.
Los amigos se hicieron invisibles. Y Manuela desapareció como un suspiro en el viento. La versión oficial hablaba de un accidente inexplicable, pero las manchas de verdad eran tan profundas que ni el poder ni el dinero pudieron borrar del todo. Hoy, después de décadas de miedo y conspiraciones, el velo cae. La verdad renace desde la oscuridad, impulsada por voces valientes que ya no están dispuestas a callar. Testigos anónimos, documentos filtrados y confesiones grabadas confirman lo que por años fue solo un susurro maldito. Carlos Salinas no solo destruyó sueños y arruinó vidas desde la cúpula del poder, también cobró vidas, como la de Manuela, en nombre de su propia supervivencia. Este video no es solo un relato. Es un acto de justicia. Una resurrección simbólica de Manuela, para que su historia no muera en un archivo polvoriento ni quede enterrada bajo la indiferencia. Porque cada segundo que sigas mirando, cada palabra que escuches, es un paso más para liberar la verdad que nos fue negada. Orígenes y infancia de Carlos Salinas de Gortari, la semilla de un destino oscuro. Para entender cómo un hombre puede llegar a convertirse en uno de los personajes más temidos, odiados y a la vez más enigmáticos de la historia de México, hay que volver al principio. A esos años en los que las primeras sombras empezaron a formarse detrás de una mirada aparentemente inocente, en un niño que crecería rodeado de privilegios y secretos. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en el seno de una de las familias más influyentes del país. Desde el primer día, no conoció la escasez ni la vida sencilla. Su padre, Raúl Salinas Lozano, era un prominente economista y político que había ocupado cargos clave durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y su madre, Margarita de Gortari, provenía de una familia con profundas raíces en la alta sociedad mexicana. Carlos no era un niño común. Mientras otros pequeños jugaban en las calles de tierra y soñaban con ser futbolistas o mariachis, Carlos creció en enormes jardines vigilados por escoltas, rodeado de sirvientes y educado con la severidad fría de quien está destinado a algo grande. Desde muy pequeño, le enseñaron que la familia, el honor y el poder eran valores sagrados, y que la debilidad era el mayor pecado que un hombre podía cometer. A menudo se dice que fue un niño silencioso, casi impenetrable. Sus maestras describían su mirada como la de alguien que estaba siempre observando, midiendo, calculando cada movimiento de quienes lo rodeaban. Nunca fue un niño que llorara en público. Jamás se le veía expresar emociones intensas, ni rabia, ni tristeza, ni alegría desbordada. Había algo inquietante en ese autocontrol precoz que solo alimentaba las expectativas de la familia. Se cuenta que a los 5 años ocurrió un incidente que marcaría para siempre su carácter. En una tarde cualquiera, mientras jugaba con su hermano Raúl en el jardín, ocurrió un accidente trágico con un rifle que la familia tenía guardado. Años después, este evento alimentaría rumores, teorías oscuras y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de Carlos. Algunos dicen que ese día nació el Carlos frío, el Carlos calculador, el Carlos que no dudaría en sacrificar a cualquiera para proteger su legado. La infancia de Carlos se desarrolló en un ambiente de élite, donde la corrupción se discutía como una estrategia normal y el poder se veía no como un medio para servir, sino como un derecho hereditario. Desde los pasillos amplios de su casa se escuchaban conversaciones de alto nivel político, discusiones de estrategia, amenazas veladas y pactos que se tejían entre copas de coñac y puros caros. El pequeño Carlos absorbía cada palabra, cada gesto. Observaba cómo su padre cerraba tratos oscuros, cómo los invitados salían de madrugada tras promesas selladas con apretones de manos firmes y miradas cómplices. Nada se le escapaba. Y mientras otros niños aprendían a montar bicicleta, Carlos aprendía a leer el arte de la manipulación y la traición. En el colegio, destacaba por su inteligencia. Sus calificaciones eran impecables, y su disciplina, casi militar. Pero a la vez, sus compañeros sentían una inquietud inexplicable al estar cerca de él. Algunos decían que era un líder nato, otros murmuraban que había algo inquietante en su sonrisa. Se rodeaba solo de aquellos a los que podía controlar, y quien se atrevía a desafiarlo, pronto descubría lo fácil que podía ser aislado y humillado por sus influencias. Su madre, Margarita, lo educó en la idea de que el apellido debía honrarse a toda costa, y que cualquier debilidad personal era un riesgo para el legado familiar. Su padre, Raúl, le enseñó a moverse entre las sombras, a negociar, a identificar enemigos y aliados, y sobre todo, a no confiar en nadie. Desde niño, Carlos aprendió que la política no era un lugar para idealistas ni para soñadores, era un campo de guerra disfrazado de civilidad. Así se fue forjando el carácter de un hombre que más tarde gobernaría a México con puño de hierro y que, según muchos, estaría dispuesto a borrar vidas enteras con tal de mantener intacto su imperio.
El niño que miraba en silencio se convertiría en el adulto que tomaría decisiones frías y calculadas, sin pestañear, sin remordimientos. El niño Salinas, criado entre jardines vigilados, rifles y promesas secretas, ya llevaba en la sangre la semilla de un futuro siniestro. Y aquel pequeño que creció escuchando los susurros de conspiraciones familiares, con el tiempo, no solo se apropiaría de las lecciones oscuras de su entorno, las perfeccionaría y las convertiría en su arma más letal. Juventud y formación de Carlos Salinas de Gortari, la forja silenciosa de un estratega implacable. Si la infancia de Carlos Salinas estuvo marcada por el silencio inquietante y la disciplina casi marcial, su juventud sería el escenario donde ese niño observador y frío comenzaría a transformarse en un estratega calculador, decidido a conquistar no solo el poder político, sino el alma misma de un país entero. En su adolescencia, Carlos ya no era el niño tímido y misterioso que caminaba por los salones familiares. A los ojos de sus padres, se estaba consolidando como el heredero perfecto, impecable en apariencia, impecable en resultados académicos y, sobre todo, capaz de mantener la compostura incluso en los momentos más tensos. Su vida escolar fue una sucesión de reconocimientos y elogios. Estudió en el Colegio Cristóbal Colón y después en el prestigioso Colegio Patria, instituciones reservadas para la élite mexicana, donde las futuras generaciones de empresarios, políticos y magnates se preparaban para tomar el control del país. Carlos sobresalía por su inteligencia meticulosa y por su capacidad para leer a las personas con una precisión casi quirúrgica. Se decía que tenía una memoria prodigiosa, recordaba nombres, fechas, errores, traiciones. Nada se le olvidaba, y esa habilidad, que parecía inofensiva en el aula, más tarde se convertiría en un arma política de gran alcance. Mientras otros jóvenes se perdían en fiestas interminables, romances fugaces o sueños bohemios, Carlos ya estudiaba tácticas, estrategias de negociación y economía. Leía libros de teoría política, estudiaba las biografías de líderes autoritarios, absorbía cada página como un manual de guerra silenciosa. Su padre lo alentaba a cultivar contactos, a formar redes de poder desde joven. Se reunía en cenas privadas donde hombres mayores lo observaban con curiosidad y respeto. Ese chico va a llegar lejos, murmuraban. Carlos sabía escuchar y sabía callar. Aprendió pronto que el silencio es el lenguaje favorito de los poderosos. A finales de los años 60, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde estudió economía. Fue ahí donde comenzó a afilar aún más sus armas intelectuales y a construir una imagen pública de joven brillante y disciplinado. Sin embargo, detrás de su figura pulcra y académica, se movía un Carlos meticuloso que aprovechaba cada oportunidad para acercarse a las esferas más altas, para tejer alianzas invisibles y para consolidar futuros favores. Durante su estancia en la UNAM, Salinas no solo se concentró en las clases. Participaba en debates, estudiaba a sus rivales y a sus aliados, y analizaba cada reacción con una frialdad que resultaba desconcertante para quienes lo rodeaban. Muchos estudiantes, apasionados y románticos en sus ideales políticos, lo veían como alguien demasiado frío, incluso calculador para su edad. En aquellos pasillos universitarios se gestaban amistades y lealtades que durarían décadas. Carlos no desperdiciaba ni una sola relación, cada persona era una ficha en su tablero, un contacto potencial que podía utilizarse en el futuro. Su círculo cercano estaba cuidadosamente seleccionado, y solo quienes le demostraban lealtad inquebrantable podían quedarse. Después de graduarse con honores, Carlos decidió ampliar su formación en el extranjero. Viajó a Estados Unidos, donde ingresó nada menos que a la Universidad de Harvard. Allí obtuvo una maestría en Administración Pública y un doctorado en Economía Política y Gobierno. Harvard fue un terreno fértil para un joven que ya había aprendido a moverse entre las élites. Se codeó con futuros líderes globales, aprendió de profesores influyentes y pulió un perfil internacional que más tarde usaría como escudo para legitimar su figura en México. Fue en esos años en Cambridge donde se consolidó su convicción: no basta con ser inteligente, hay que ser estratégico, despiadado si es necesario, y siempre un paso adelante de todos. Durante su estancia en Harvard, Carlos Salinas cultivó la imagen de un joven prometedor, culto, disciplinado y refinado. Detrás de esa fachada, sin embargo, se ocultaba el mismo joven silencioso y observador de su infancia, ahora armado con un conocimiento sofisticado sobre el arte de controlar masas, manipular narrativas y moldear voluntades. Las largas noches en la biblioteca, los seminarios sobre economía política, las charlas con futuros líderes mundiales, todo eso no era solo aprendizaje académico para Carlos. Era entrenamiento. Cada teoría, cada caso de estudio, cada análisis histórico se convertía en un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de su ambición.
Al regresar a México a mediados de los 70, Carlos ya no era el joven tímido de la secundaria ni el estudiante brillante de la UNAM. Era un soldado ideológico completamente preparado, un estratega que sabía que el poder no se pide, se toma. Volvió con el aura de quien ha sido tocado por la élite académica mundial. Se presentó ante la sociedad mexicana como el tecnócrata moderno, el hombre llamado a modernizar y salvar al país. Muchos se dejaron seducir por su discurso sofisticado y su impecable hoja académica. No sabían que, detrás de sus discursos cuidadosamente redactados, ya se tejían hilos invisibles que pronto atraparían al país entero. Así se forjó la juventud de Carlos Salinas de Gortari, entre bibliotecas y salones de poder, entre teorías políticas y pactos secretos, entre libros de estrategia y miradas calculadoras. La frialdad que marcó su infancia se convirtió en el núcleo mismo de su personalidad. El joven estudiante que regresó de Harvard no volvió para aprender más, volvió para conquistar. Primeros pasos políticos e inicio de carrera de Carlos Salinas de Gortari, el nacimiento de un titán oscuro. Cuando Carlos Salinas de Gortari volvió a México, cargaba bajo el brazo más que títulos prestigiosos, llevaba una maleta invisible repleta de estrategias, teorías políticas y un hambre voraz de poder. Para el joven Salinas, cada paso estaba fríamente calculado, cada conversación era una jugada, y cada contacto un eslabón en la cadena que lo acercaría al control absoluto. Su primera parada fue el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, donde comenzó a relacionarse con una generación de jóvenes tecnócratas que, al igual que él, soñaban con modernizar México, pero que en el fondo terminaban siendo peones útiles en su tablero. Aquí, Carlos empezó a consolidar una imagen de hombre serio, analítico, visionario, casi mesiánico. Sus discursos estaban cuidadosamente diseñados para inspirar confianza y respeto, pero detrás de cada frase había una intención oculta: tejer su propia red de poder. Poco después, ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta etapa, Carlos se mostró como un hombre eficiente, rápido, con un intelecto afilado que podía desarmar cualquier argumento en cuestión de segundos. No tardó en ganarse el respeto y el miedo de sus compañeros y superiores. Para muchos, era el joven prodigio que el sistema necesitaba, para otros, un enigma inquietante, un hombre que nunca mostraba su verdadera cara. Su paso por Hacienda fue solo el inicio. Rápidamente fue llamado a formar parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto, SPP, donde comenzaría a mostrar toda su habilidad para mover piezas clave dentro del gobierno. Con tan solo 32 años, ya dirigía presupuestos millonarios, negociaba con los hombres más influyentes del país y empezaba a consolidar su leyenda como el genio frío que todo lo veía, todo lo escuchaba y todo lo calculaba. Durante esta etapa, Salinas no solo afinó su conocimiento técnico, sino que también perfeccionó su talento para la manipulación política. Sabía cómo ganarse la confianza de un jefe, cómo seducir a la prensa, cómo neutralizar a un enemigo antes de que siquiera sospechara que estaba en la mira. Cada decisión estaba impregnada de una mezcla peligrosa de inteligencia y frialdad. Uno de los momentos clave en su carrera temprana fue su cercanía con Miguel de la Madrid, entonces presidente de México. De la Madrid veía en Salinas a un joven brillante que podía continuar su proyecto tecnocrático, modernizar la economía y consolidar la visión neoliberal que empezaba a imponerse. Carlos se presentó ante él como el hijo perfecto del sistema, leal en apariencia, eficiente en los números y, sobre todo, carismático cuando era necesario. Mientras la mayoría veía a un joven disciplinado y educado, en realidad se estaba gestando un plan maestro. Salinas aprovechó cada reunión, cada comida de negocios, cada foro, para acercarse a empresarios poderosos, a banqueros, a líderes sindicales y a figuras clave del PRI. En cada uno sembró pequeñas semillas de lealtad y dependencia. Los que creían que Carlos era solo un técnico más, pronto descubrirían que estaban alimentando a un futuro titán político. En 1982, cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia, Carlos Salinas fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Este puesto lo convirtió en el gran administrador del dinero público, dándole un poder casi absoluto para premiar aliados y castigar adversarios. Desde ahí, consolidó alianzas, financió campañas locales y compró voluntades políticas. Las decisiones presupuestales se convirtieron en su arma silenciosa para conquistar territorios políticos y ganar lealtades inquebrantables. Su fama de tecnócrata eficiente se mezcló con rumores cada vez más oscuros, contratos secretos, obras públicas infladas, desvíos millonarios y promesas selladas en salones privados. Carlos se movía como un ajedrecista paciente, sacrificaba peones, movía caballos, y en cada jugada acercaba más su rey al trono presidencial. Mientras tanto,
El pueblo mexicano veía en él al hombre joven y preparado que podía modernizar el país y sacarlo de la crisis. Su discurso reformista cautivaba a las masas, mientras detrás de bambalinas se firmaban acuerdos con empresarios y se aseguraban apoyos inquebrantables dentro del PRI. A mediados de los 80, Salinas ya no era solo una promesa, era una realidad inevitable. Su ascenso era tan vertiginoso que nadie se atrevía a detenerlo. Los que lo intentaron desaparecieron del mapa político, marginados, silenciados o destruidos en la opinión pública. El joven brillante de Harvard había evolucionado en un depredador político perfecto, capaz de usar el poder como arma, el dinero como red y el miedo como escudo. La maquinaria ya estaba en marcha. El plan maestro estaba casi completo. El niño frío y silencioso, el joven disciplinado, el tecnócrata admirado, se estaba preparando para dar el gran golpe, la conquista total de la presidencia de México y el control absoluto del destino de millones de personas. En la siguiente etapa, la historia se volvería aún más oscura. Las traiciones se multiplicarían, los cadáveres políticos, y no solo políticos, comenzarían a aparecer, y su relación con Manuela se convertiría en la chispa que encendería un incendio imposible de contener. Grandes trabajos y obras de Carlos Salinas de Gortari, las promesas doradas que escondían sombras. Hablar de los grandes trabajos y obras de Carlos Salinas de Gortari no es simplemente repasar un catálogo de inauguraciones, contratos y fotografías oficiales cortando listones rojos. Hablar de sus obras es sumergirse en un océano denso y turbio donde cada proyecto, cada reforma y cada privatización estaba teñida de pactos secretos, ambiciones desmedidas y un silencio comprado con sangre y miedo. Detrás de cada aplauso y de cada portada brillante que prometía modernización y futuro, había un país entero que se desangraba sin que nadie se atreviera a alzar la voz. Cuando Salinas se sentó en la silla presidencial, sabía perfectamente que debía construir una narrativa de modernidad, una fachada reluciente que lo mostrara al mundo como el gran salvador de México. Necesitaba demostrar que el país estaba entrando a la élite de las naciones desarrolladas, aunque para ello tuviera que hipotecar el alma de millones de mexicanos. La historia oficial hablaba de progreso, la verdad era un mapa de traiciones cuidadosamente trazado en cada firma, en cada discurso televisado, en cada decreto firmado de madrugada. Privatizaciones masivas, el gran despojo silencioso. La piedra angular de su proyecto fueron las privatizaciones masivas. Bajo el argumento de hacer al país más competitivo y moderno, Salinas llevó a cabo una de las ventas de activos públicos más grandes y polémicas en la historia de América Latina. Más de 400 empresas estatales pasaron a manos privadas en un proceso que, en apariencia, parecía un triunfo del libre mercado, pero que en realidad fue un festín exclusivo para un puñado de amigos, empresarios leales y cómplices disfrazados de inversionistas. Telmex, el gigante de las telecomunicaciones, fue la joya más codiciada. Vendida en condiciones sumamente ventajosas para el grupo encabezado por Carlos Slim, Telmex se convirtió en el símbolo máximo del Nuevo México, un país donde las riquezas nacionales se repartían entre un pequeño círculo mientras la mayoría se hundía en la desesperanza. Los medios aplaudían el éxito, presentaban a Slim como ejemplo del empresario nacional, pero nadie se atrevía a decir en voz alta que esa venta era un acto de traición al pueblo, un robo elegante ejecutado con corbata y sonrisas ensayadas. Los bancos, una decena de ingenios azucareros, siderúrgicas, minas, líneas aéreas, puertos y hasta carreteras fueron rematados uno tras otro. Los compradores aparecían en portadas de revistas con trajes impecables y discursos llenos de palabras como eficiencia y globalización, pero la realidad era que muchos de esos negocios se convirtieron en monopolios, en feudos privados intocables que sangraban a la nación a placer. El campo devastado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la traición a la tierra. Otra de las grandes obras con la que Salinas adornó su legado fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá. Vendido como la puerta al primer mundo, el tratado prometía crecimiento, inversiones, empleos y un México competitivo a nivel global. La televisión mostraba spots llenos de esperanza, tractores nuevos, campesinos sonrientes, fábricas relucientes. Pero tras las cámaras, el campo mexicano se preparaba para recibir el golpe más letal de su historia. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, miles de productores quedaron expuestos a competir contra el maíz subsidiado estadounidense, un monstruo imposible de enfrentar para un campesino con herramientas básicas y sin créditos accesibles. El campo se vació. Las comunidades enteras fueron abandonadas. Millones de familias se vieron forzadas a migrar a las ciudades, engrosando los cinturones de pobreza, o cruzar la frontera en busca de una supervivencia que en su propio país les fue arrebatada.
Mientras los grandes empresarios del agro se beneficiaban, los pequeños productores desaparecían sin que nadie los llorara. Los campos que durante siglos alimentaron a México se convirtieron en tierra estéril, olvidada y silenciosa. La promesa dorada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte era, en realidad, un pacto de muerte para el campesino humilde. Solidaridad, la red de control disfrazada de ayuda. Carlos Salinas sabía que no podía presentarse solo como un tecnócrata frío y calculador. Necesitaba un rostro humano, una herramienta para lavar su imagen, y al mismo tiempo, un instrumento para controlar las masas. Así nació el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, que se vendió como el mayor esfuerzo gubernamental para ayudar a los más pobres. Solidaridad prometía clínicas, caminos, escuelas rurales, servicios básicos. Los noticieros mostraban a Salinas visitando pueblos, abrazando ancianos, sonriendo con niños. Para la televisión, era el presidente del pueblo, para la gente, una esperanza que pronto se revelaría falsa. Detrás de cada inauguración se escondía un sistema sofisticado para comprar lealtades políticas. Los fondos no llegaban completos, los materiales eran de baja calidad, las obras quedaban a medio construir. Los líderes locales eran obligados a alinear sus comunidades con el PRI si querían recibir recursos. Solidaridad no fue un proyecto social, sino un plan maestro para cimentar el control electoral y aplastar la disidencia en las regiones más olvidadas. Cada despensa entregada, cada aula improvisada, era una moneda de cambio para asegurar votos y someter conciencias. La miseria se convirtió en la herramienta más poderosa para perpetuar el poder. Las reformas económicas, la máscara del modernizador. Salinas impulsó reformas económicas profundas. Modificó leyes, flexibilizó regulaciones, permitió la entrada masiva de capital extranjero. México se vendía al mundo como una nación abierta, moderna, lista para atraer inversiones. Las revistas internacionales colocaban su rostro en portadas con titulares que hablaban de el nuevo milagro mexicano. Pero esas reformas, en lugar de empoderar al pueblo, concentraron el poder económico en un puñado de manos. La clase media se fracturó, los pequeños negocios quebraron, los monopolios crecieron como bestias indomables. Se crearon fortunas que hoy controlan gran parte del país, mientras millones de mexicanos quedaban atrapados en un ciclo de pobreza cada vez más brutal. El milagro salinista, el teatro final. Durante años, Salinas mantuvo el espejismo de estabilidad y crecimiento. Infló cifras, maquilló indicadores, utilizó la prensa para vender la imagen de éxito absoluto. Cuando entregó el poder, México estaba parado sobre una bomba de tiempo. Pocos días después de dejar la presidencia, estalló la crisis conocida como el error de diciembre. El peso se desplomó, la inflación devoró salarios, los ahorros desaparecieron. Las familias perdieron casas, negocios, futuro. Mientras el pueblo lloraba su ruina, Salinas volaba a Irlanda, protegido por el dinero y las redes que él mismo había construido. Desde el exilio, justificaba cada acción como decisiones necesarias para modernizar México. El verdadero precio, traición, sangre y silencio. Cada gran obra fue una daga en el corazón del México profundo. Las privatizaciones convirtieron al país en un tablero de apuestas privadas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmó la sentencia de muerte del campo. Solidaridad compró voluntades a cambio de migajas. Las reformas económicas cimentaron el reino de la desigualdad. La fachada brillante de sus trabajos ocultaba fosas, traiciones, asesinatos y pactos con poderes oscuros que seguirían marcando el destino del país por décadas. El eco eterno de sus obras. Hoy, las carreteras, las torres corporativas y las cifras macroeconómicas siguen siendo mostradas como símbolos de modernidad. Pero bajo el asfalto y los cristales brillantes, yacen los gritos de campesinos arruinados, las lágrimas de madres sin hogar, y el silencio eterno de quienes fueron desaparecidos por desafiar el sistema. Las obras de Salinas son monumentos al poder absoluto, altares al ego y a la ambición. Son heridas abiertas en la memoria colectiva de México, recordatorios de que el progreso que se construye sin justicia es solo otro nombre para la destrucción. Ascenso al poder, el nacimiento del emperador silencioso. El año era 1987. México se encontraba atrapado en una espiral de crisis económicas, inflación, descontento social y una corrupción tan arraigada que parecía imposible erradicarla. Para muchos, era un país al borde del abismo. Para Carlos Salinas de Gortari, era el escenario perfecto. Desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, Salinas había tejido un imperio invisible. Movía presupuestos, aseguraba contratos, repartía favores y castigaba traiciones.
Su imagen pública era la de un tecnócrata joven y brillante, un reformador que podía rescatar al país del caos. Pero detrás de los reflectores, Carlos era un estratega letal, dispuesto a cualquier cosa para consolidar su legado. En 1987, el PRI lo designó candidato presidencial. Muchos creyeron que era un dedazo más, pero pocos entendieron la magnitud de las presiones, amenazas y promesas que Carlos había orquestado para convertirse en el elegido. Su candidatura no fue casualidad, fue una operación quirúrgica, una partida de ajedrez donde cada pieza había sido colocada con años de antelación. En 1988, tras unas elecciones que pasaron a la historia por el famoso fraude de la caída del sistema, Salinas se proclamó presidente. Fue un momento decisivo. El joven de mirada fría y sonrisa controlada se convirtió en el hombre más poderoso de México. Desde Los Pinos, comenzó a gobernar con mano firme, vendiendo al mundo la imagen de un México moderno y neoliberal, mientras por dentro el país se desangraba. La relación con Manuela, pasión, secretos y condena. Fue en los pasillos de poder donde apareció Manuela. Una mujer valiente, inteligente, de espíritu rebelde y mirada intensa. Manuela era periodista y activista. Una voz que se alzaba en medio del silencio cómplice que envolvía a los políticos. Desde el primer momento, su química con Salinas fue tan magnética como peligrosa. Dicen que se conocieron en una cena privada, donde Manuela, sin miedo, lo cuestionó en público por sus pactos con empresarios y su represión contra campesinos. Carlos, sorprendido, sintió una mezcla de furia y fascinación. Lo que comenzó como un juego de seducción y poder, terminó convirtiéndose en un vínculo ardiente y tóxico. Manuela era la única capaz de mirar directamente a Salinas y decirle la verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Era la mujer que lo desarmaba en lo privado, pero que también conocía demasiado. Fue testigo de documentos, llamadas, acuerdos secretos con narcos y líderes sindicales. En sus cuadernos personales guardaba detalles que, si salían a la luz, podrían destruir el imperio entero. Carlos, atrapado entre la pasión y el peligro, decidió que Manuela era un riesgo demasiado grande. Cuando ella amenazó con exponerlo todo, el destino de Manuela quedó sellado. Y así, en una noche fría y silenciosa, desapareció para siempre. La versión oficial hablaba de un accidente, pero entre los muros del poder se sabía la verdad. Carlos había eliminado a la única mujer que realmente lo conocía. Fama, traiciones y crímenes, el precio del trono. Como presidente, Salinas consolidó un poder casi absoluto. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vendió empresas estatales a sus amigos y acumuló fortunas inimaginables en cuentas secretas. Para el mundo, era el arquitecto de un México moderno. Para quienes vivían en la sombra, era el verdugo silencioso que nunca dudaba en sacrificar vidas. Los asesinatos de figuras clave como Luis Donaldo Colosio y el cardenal Posadas Ocampo sacudieron al país. Para muchos, esas muertes no fueron accidentes ni actos aislados, fueron consecuencias directas de las luchas internas por el poder y los secretos que amenazaban con salir a la luz. Salinas manejaba todo como un titiritero. Compraba lealtades con dinero, amenazaba con expedientes y destruía reputaciones en segundos. Cada traición se pagaba con sangre. Cada amigo era, en el fondo, un posible enemigo. Caídas y confesiones, el fin de un dios de barro. Tras dejar la presidencia en 1994, el imperio de Salinas comenzó a resquebrajarse. Su hermano Raúl fue arrestado por asesinato y enriquecimiento ilícito. La economía se derrumbó, el error de diciembre arrastró a millones a la pobreza, y la popularidad de Salinas se hundió. Aislado y señalado, Carlos escapó a Irlanda, donde se refugió durante años. Allí, comenzó a escribir sus memorias, intentando limpiar su nombre, justificando cada crimen como sacrificio necesario. Pero entre las páginas de esos manuscritos, aparecieron confesiones crípticas, fragmentos que hablaban de Manuela, de sus miedos, de la noche en que decidió matarla. Esas líneas, jamás publicadas oficialmente, circulan en copias filtradas que pocos se atreven a mencionar. En ellas, Carlos confiesa su traición definitiva y acepta que, aunque el mundo nunca lo juzgue formalmente, siempre llevará en su conciencia el fantasma de Manuela y el eco de sus gritos. Legado y presente, el precio eterno de la traición. Hoy, Salinas sigue siendo una figura polémica, un fantasma que aparece cada tanto en entrevistas cuidadosamente controladas. Se presenta como un visionario, un reformador incomprendido. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde el eco de un pasado manchado de sangre y traición. Su legado es una nación fragmentada,
una democracia debilitada y un pueblo que aún sufre las consecuencias de las privatizaciones, la corrupción y la violencia que florecieron durante su mandato. El nombre de Salinas sigue provocando ira, miedo y, para algunos, una oscura fascinación. La historia de Manuela, silenciada oficialmente, vive en susurros, en rumores, en miradas cómplices que se cruzan en los pasillos del poder. Carlos Salinas de Gortari pasará a la historia como el hombre que soñó con ser emperador, pero que terminó devorado por su propio monstruo. El hombre que pudo haber cambiado México para siempre, pero que prefirió sacrificarlo en el altar de su ambición. Hoy, cuando vea su rostro en un libro, en un programa o en una entrevista, recuerda, detrás de esa sonrisa controlada se esconde la mirada fría de un hombre que fue capaz de borrar vidas para proteger su imperio. La voz de Manuela sigue viva, resonando en cada rincón, exigiendo justicia desde el silencio. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo al canal, porque juntos podemos seguir destapando las historias que el poder quiere enterrar. Dale like, comparte y déjanos un comentario. ¿Crees que algún día veremos justicia? Tu voz y tu apoyo son la fuerza que mantiene viva la verdad. Gracias por estar aquí.